Bueno, Shalom nuevamente. Estamos en el estudio de sueños y visiones, cómo el Padre ha tratado con su pueblo a través de las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, cómo ha utilizado los profetas, a cada uno de ellos, incluso a los reyes, y que está hablando de un reino, de un rey, y que las profecías han tenido cumplimiento, por supuesto, en la primera venida del Mesías. Hay algunas que faltan por cumplirse en su segunda venida, que ya sabemos esos tiempos. Pero todavía quedan cabos sueltos. Y cuando digo quedan cabos sueltos, no es que no estén atados, sino me refiero al estudio. Vimos que concluimos con el libro de Jeremías, donde supuestamente profetas estaban diciendo cosas para con el pueblo, que vendrían tiempos buenos, y él dijo que era mentira. Y que lo vimos también en el profeta Isaías, que él está hablando a los profetas, a los sacerdotes, a un pueblo, y que también estamos hablando de justicia, que él quiere restaurar, en lugar de que teníamos antes un lugar de vergüenza, ahora no, tenemos un lugar de honor, que está hablando de lo que es como una especie de caos, pero que ahora viene algo nuevo, nueva creación. Y que esos conceptos que estamos viendo a través del estudio, y que los libros apócrifos que también son mencionados, estas profecías, sobre todo el libro de Enoc, y cada uno de ellos, el libro de Melquisedec, Jubileos, el libro de Adán, de los otros apócrifos que se menciona. Mire, todo apunta a un rey, a un reino, y la venida de ese Mesías esperado. Y como lo dije anteriormente, que la Torá tiene como esquema o se estructura la manera del libro de Enoc, que incluso el Corán también habla en ese lenguaje. Vamos a darle la gloria al Padre para continuar, y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Bae. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino. Amén y amén. Mire, familia, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, está hablando de la visión que tuvo el profeta Ezequiel, que estaba hablando de los cautivos, de cómo el pueblo iba a ir inclusive. Usted puede verlo en el capítulo 1 y dice, en el año 30, en el cuarto mes, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo en el medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de parte de Jehová. A los 5 días del mes, en el año quinto, la deportación del rey Joaquín. Y dice el sacerdote Ezequiel ben Buzi tuvo revelaciones expresas de Jehová, que está en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí estuvo sobre la mano de Jehová. Habla de un torbellino, habla de la Merkaba. En el capítulo 2 también está hablando el Padre también al profeta, son como unos autos proféticos que él estaba haciendo, que tenía que ver con el pueblo de Israel. Y dice, y me dijo Jehová, hombre, ponte de pie sobre tus pies y hablaré contigo. Y después de esto me habló, y su espíritu entró en mí y me afirmó sobre los pies, y escuché lo que me hablaba. Y me decía, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a esos paganos rebeldes que se rebelaron contra mí, tanto como ellos como se han revelado a los padres hasta mí este mismo día. Está hablando de visiones, está hablando de algo ya que él está viviendo, pero que ese tipo de manifestaciones hoy dificulta que suceda
en cuanto, porque ya fue anunciado el reino, desde Isaías hasta Malaquías, las profecías que tenía que cumplirse con el Mesías. Lo que vino fue una alianza, tenemos que bajar a las aguas, y vino la manifestación del Rúa. Pero esta profecía tuvo que ver con el pueblo de Israel cuando fue a Babilonia. Y que si usted ve las cosas que le dice, wow, son fuertes. En el capítulo 1, inclusive, el verso 13, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia es de ascua, fuego encendida como antorcha que andaba de un lado a otro entre los seres vivientes y un gran resplandor por el fuego y salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían como si fueran destellos de relámpago, y mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda del suelo junto al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. Hablando de la Merkaba allí. Y en el 28, ahí mismo, y dice que tenía la semejanza de un arco que suele aparecerse en la nube en el día de la lluvia. Así era la apariencia y refulgencia alrededor. La visión y la apariencia de la gloria de Jehová cuando vi, caí en rostro en tierra y entonces oí una voz que me hablaba. Wow, eso es fuerte. Estamos hablando de la manifestación del Padre, que está hablando con un hombre a través, y todo lo que él dice está hablando de un arco iris. Pero estamos viendo las cosas tal como él las ve. En el capítulo 4 también habla de las visiones. En el capítulo 7, en el verso me equivoqué en una cita, pero lo que quiero dar demostrar que todas estas cosas tienen que ver con el pueblo de Israel y que esas profecías estaban para ellos, pero que hubo manifestación y mostraba ruedas, carros, ángeles, águila, león, cordero, y todo eso tiene un mensaje. Mire lo que dice en el capítulo 8, en el verso 3, y extendió como la forma de una mano, tomándome una degejada de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre la tierra y los cielos y visiones, y en los cielos y en visiones Jehová me llevó a Jerusalén a la entrada de la puerta que miré hacia el norte, donde estaban asientos la imagen de los celos, a los que provocaba celos. He aquí la gloria de Jehová de Israel estaba sobre mí. Y dice otra vez, conforme a la visión que me había visto en la llanura. Estamos hablando de visiones, manifestaciones, pero que tiene que ver con un pueblo en especial o un lugar específico. Yo no puedo tomar eso y llevarlo para otra nación. No, eso fue dado para ese tiempo, para esa época, para con esa situación. Y era cuando estaban en Babilonia. Yo no puedo agregar algo que no está. Y es un peligro. Miren, el capítulo 40 en adelante del libro de Ezequiel está hablando de lo que es, lo que se conoce como la era mesiánica, la restauración de ese pueblo, y habla también de sueños, de visiones que veía el profeta. Y que tales visiones era para con también un remanente. Está hablando del templo y está hablando de un pueblo, un templo, de un río, la fiesta de subimiento, porque lo menciona, y un árbol, y que no es casualidad, las hojas de ese árbol, para sanidad de las naciones. Bueno, estamos siendo restaurados. Pero que hay un libro que a mí me impresiona aún más, y es el libro de Daniel, porque ese libro menciona cosas importantísimas. En el libro de Daniel, en el capítulo 1 sobre todo, mira lo que dice. Daniel 1, verso
17. Y concedió Jehová a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias. Y Daniel sabía además interpretar sueños y visiones y sueños. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de lo que es la manifestación del Padre para con una tierra y un pueblo y a través de un rey, eso tenía que manejarse. Por eso es que usted ve a Faraón, que tenía magos, y que el rey Nabucodonosor también tenía. En el capítulo 2 de Daniel está hablando del sueño de Nabucodonosor, y está hablando de una imagen, una estatua que está allí, y que él dice que si no le interpretaban los sueños, morían. ¿Y qué dijo Daniel? Dice que oró al Padre para que le revelara tal sueño. Y como era entendido en sueños y visiones, dice que el Padre le reveló el sueño y le dice a Nabucodonosor los imperios que iban a existir de acuerdo a cada metal que estaba allí. El oro representaba a él, la plata a los medo-persas, que se cumplió, son imperios que han existido y que existen. Después el bronce tiene que ver con Alejandro Magno, el imperio griego, habla de Roma como imperio y después al final habla de hierro y barro, que tiene que ver con Roma y el mundo musulmán, el barro. Y dice que hay una alianza entre ellos. Y dice también que de un brazo no humano lanzaron una piedra y tumbó la imagen. Y de ahí dice que se hizo un gran monte sobre la imagen. Es decir, que no existe ningún imperio que el Padre no lo haya anunciado. Yo quiero destacar algo aquí. Ahí está hablando de Roma, digamos que una parte de Europa, que tiene que ver el imperio romano, que parte de ello está hoy todavía. Y que el barro representa al mundo musulmán. Y de los cuales está abarcando hoy el continente europeo, América del Norte, América del Sur, Oceanía, que es Australia. En todas partes ya está el mundo musulmán, lo cual lo menciona ahí el libro. Digo que quiero mencionar algo porque mucha gente habla de China, del dragón, y el dragón es una imagen imperial. Y que la imagen imperial tiene que ver con estos imperios que han existido, Egipto, lo que inclusive menciona esta imagen, esta estatua. Y lo que muestra el libro de Revelaciones tiene que ver también con esta imagen y ese dragón. Que China tenga una preponderancia a nivel mundial, sí, porque bueno, es un país que produce, pero que para producir o mover un sector industrial, ellos necesitan petróleo. Ellos compran petróleo en grandes cantidades, y de la cual el país donde vivo también le vende petróleo a ellos. Pero que el país o la que menciona la imagen de Daniel no menciona a China. Que China juegue un papel en la geopolítica, eso es otra cosa. Pero no tiene nada que ver con ese gran dragón. La profecía tiene que ver con la que estamos en la actualidad, Roma, como imperio, que abarca todavía en una parte, y ya sabe a qué me refiero, estamos hablando de la influencia del Vaticano, una parte en sus leyes, las leyes romanas, el mismo calendario que tuvo Grecia, lo tiene Roma ahora, y que de la cual muchas naciones se rigen. De hecho, les recomiendo un estudio que se llama El misticismo sadoquita. Esta interpretación de esta imagen tiene que ver, inclusive para estos tiempos. Le nombró a Nabucodonosor esa imagen
que a la actualidad, pero que tiene que ver con los imperios que han existido y que existen. En el tiempo de Yeshua estaba el hierro, pero cuando aparece el mundo musulmán, Roma como imperio tuvo asesoría y asesoró inclusive a parte del mundo musulmán. Eso no es ajeno, eso está en la historia, usted lo puede buscar. Y tiene que ver con esa imagen. En el capítulo 4, inclusive el libro de Daniel, habla de el árbol y dice que él vio un árbol grandísimo y que ese árbol abarcaba toda la tierra, es decir, daba planta, alimento, cobijaba. Y en la epopeya de Gilgamesh también habla de un árbol, pero que está en el centro del mar. Y este árbol está en lo que es Babilonia. Pero su contexto no es descabellado. Y usted ve, dice que habían familias que él protegía, y cuando se le da la profecía dice que iba un ángel del cielo y dijo, corta el árbol, pero no lo cortes, sino que deja un toconcito y le pones una cadena de hierro. Y Daniel le dio la interpretación y que le dijo que se arrepintiera, porque iban a tratar con él. Al final de los 7 años, se estima que eran 7 años, él reconoce que Jehová es el creador de cielos y tierra y dice, y le dio inclusive honores a Daniel. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, él fue restaurado y después que reconoce, se hizo una fiesta y él saca vasijas de los utensilios del templo y los utiliza en su fiesta. Y dice que hubo una escritura en la pared y le dice, tu reino se ha cortado. Hoy mucha gente, esa palabra tiene que ver para una época, un tiempo que ya fue. Y fue para con el rey que se le dio esa profecía. Sacar de contexto esa profecía para con reyes y naciones, no estoy diciendo que no sea, pero eso se cumplió para ese tiempo. Que el padre pueda decir, mira, voy a tratar con alguien de la manera que hice con el rey. Él es soberano de hacerlo. Pero decir que esa profecía o esa palabra es para alguien específico en la actualidad, imposible. Eso tiene que ver con el rey que murió, inclusive, dice que murió, hizo un banquete, en la noche murió y después reinó su hijo. Por eso es que hay que ser entendido en lo que es sueño y visiones. Dice en el libro de Crónicas que la tribu de Isaacar era entendida en tiempos. ¿Pero cuál es tiempo? Ellos sabían cuando iban a atacar al pueblo. Para nadie es ajeno que cada vez que hay fiestas, festivales, Moadín, que están en la Torá, es cuando atacan al pueblo de Israel. Usted lo puede ver en el libro de los jueces, en el tiempo de las cosechas, primavera y otoño. Ahora, no estoy diciendo que durante el año no puede haber una incursión, que tiene que ser nada más en ese tiempo, no, pero que ese en específico era. Y es un peligro, pues, de lo que le estoy diciendo en cuanto a esto. La otra profecía que está en Daniel tiene que ver con las 70 semanas de las 4 bestias que están en el libro de Daniel. Y está hablando ahí de los imperios, cómo observan cada uno de ellos. Y dice que él vio, y fueron visiones terroríficas de noche. Y en el capítulo 8 está hablando del carnero y el macho cabrío. Y eso fue en el tiempo de Antíoco Epifanes. Cómo él fue muy duro con el pueblo de Israel. Así está en la historia de los macabeos. En el capítulo 9, perdón, en el capítulo 7 no es las 70 semanas. Estoy hablando de las 4 bestias, perdón. Eso están hablando, que él ve, pero estoy hablando de sueños y visiones.
Y usted ve los cuernos, son un hombre a cabeza. Y estoy leyendo el verso 20. Y vio grandes cosas y hablaba grandes cosas y su aspecto era imponente, como el de sus compañeros. Esto tiene que ver con un tiempo específico que se cumplió también. Entonces, el de las 70 semanas, inclusive está hablando en ese tiempo también que Antíoco Epifanes, cómo trató al pueblo de Israel. Y hasta la venida del Mesías, príncipe, dice que se le quitará la vida. Bueno, y eso sucedió, tiempo de los romanos. Pero que estamos hablando de sueños y visiones, pero también durante las épocas de esa manifestación del Padre a través de sueños y visiones para quienes vivieron en cautividad, en persecuciones y bajo el dominio desde Babilonia hasta la actualidad inclusive. Pero que nada de eso puede salirse de su línea, de su curso, es lo que yo trato de hacerle entender. Y que eso que está en el capítulo 9 de las 70 semanas se sabe. Dice que se le quitó la vida al Mesías príncipe, cumplió. Es decir, que lo que está escrito tiene cumplimiento, de manera que lo que estamos hablando, estamos profetizando también. No necesariamente tiene que venir el Rúa Santo hablando en sueños y visiones, no, usted está hablando una palabra que está escrita pero que tiene cumplimiento y al hablarlo usted está profetizando. Y eso es bueno entenderlo. Miren, en el libro de Daniel también dice que en el año, estoy leyendo el capítulo 10, en el año tercero del rey Ciro de Persia, fue revelada la palabra de Daniel llamado Belsasar, palabra verdadera acerca de un gran conflicto, y comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días Daniel tuvo afligiéndome por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado ni carne. Entraron a mi boca y me ungí con un ungüento, hasta fueron cumplidas las 3 semanas enteras. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hideker, y alzando mis ojos aquí, varón vestido de lino blanco ceñido con lomo de oro de Ufaz. Está hablando de un rey Ciro. Miren, para que usted vea, desde que se anuncia en el libro de Isaías, Ciro, hasta este tiempo, vea el tiempo que fue dada esa palabra, y estamos hablando más de 300 años. Tiene cumplimiento. Entonces, si la palabra o la Torá y el Sefer de los profetas se ha cumplido a cabalidad, usted y yo no podemos cambiar lo que está escrito. Así sea. Por eso dice que hay que ver el mensaje que se está dando. Por eso es que le estoy hablando de esta manera y con bastante tiempo, para que usted pueda comprender que la figura, las cosas simbólicas, juegan un papel, pero que nunca puede ir contrario a lo que se está escrito. Y ya lo he dicho ya hasta la saciedad. Ahí mismo en el capítulo 11 de Daniel y el capítulo 12 está bien, está hablando de sueños, visiones. Está hablando de las cosas que iban a suceder en un futuro, pero que le fue anunciado a Daniel. Todo lo que iba a acontecer. Y eso sucedió. También, y es aquí la profecía que yo siempre, mire, el libro de Oseas está hablando de, en el tiempo de Usías, Jotán, Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, rey de Israel. Siempre hablaron los profetas en su momento a los reyes, pero que siempre en ese sentido,
al pueblo, a esas dos casas que habían hecho lo malo, pero que venía una restauración. Y digo esta que es la más, porque esta es la profecía que todo el mundo se ha agarrado para querer validar su ministerio, los sueños, incluso palabras o una palabra, un mensaje que habla de parte del Padre. Y es Joel capítulo 2, verso 28. Y después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigio en los cielos y en la tierra. Sangre y fuego y columna de humo, en el sol se convertirá en tinieblas y lunas de sangre, antes que llegue el día de Jehová. Entonces, hay sueños, sí, está profetizado que el Rúa iba a venir, eso sucedió, y es lo que está hablando el libro de Hechos. Cuando están en el templo y Pedro dice lo que sucedió en el día de Shavuot. No estamos invalidando nada. Lo que me cuesta creer, yo no puedo tomar esto de manera personal para yo crear o edificar un ministerio bajo eso. Estamos de acuerdo que los dones están dados para la quejilá, pero en pro de la quejilá, no de ti. Entonces hay gente que si el Padre le da o una palabra o una visión, si no se lo valida a tal persona, entonces eso no tiene cumplimiento y no tiene validez. Entonces viven menospreciando, incluso niegan la Torá misma, cosas que están escritas, pero por su falta de conocimiento no le cuesta desaprender para volver a aprender, para poder validar lo que está escrito. Entonces a veces quieren parecerse jueces, quieren, no, eso no puede ser. Yo no puedo decir que no venga de parte del Padre. Yo lo que me cuesta creer que esa persona, si no está alineado a las cosas de las cuales estoy haciendo mención, no yo, que están escritas, y lo que quiero es ampliar esto para que salgan del error y puedan recibir las cosas de manera correcta. Chévere, buenísimo. Pero que si ese profeta, como dice, o ese tal soñador, las cosas que está diciendo no están bajo ese lineamiento que dice todos los libros que le estoy mencionando, entonces me cuesta creer. Me cuesta creer. Por eso le digo, todo el mundo se ha agarrado de esto, y inclusive de las lunas de sangre. Si usted ve el contexto, dice, ante el día de la ira de Jehová. Han habido manifestaciones de lunas de sangre en tiempos señalados, pero que esa luna de sangre o esos eventos sobrenaturales que está mencionando allí tiene que ser propiamente en Israel, no en cualquier parte del mundo. El hecho que se vea en cualquier parte del mundo no significa que sea ese día exacto para con esas naciones o continentes o naciones que se vean. Que sucedan cosas sobrenaturales, bueno, o suceda algo, pero esto está para Israel, no para las naciones. Y que en esas naciones sucedan eventos, no sé, un terremoto o el derrocamiento de algo, un evento importante, entonces lo asocian a ese evento de las lunas. Y eso es delicado. Pero el Padre puede hacer algo en el sentido de que puede darle una palabra, mire, esto está pasando y esto es lo que va a pasar. Pero esa luna de sangre y todo esto que estamos viendo, eso tiene que haber un tiempo específico y es para con el pueblo de Israel. O verse allá. De hecho, hay un estudio que yo tengo que se llama
las lunas de sangre. Entonces, ¿habrán sueños y visiones? Sí, pero ¿bajo qué concepto? ¿Bajo qué parámetros? Bajo un concepto de una iglesia. Vuelvo y repito, yo puedo entender que puede haber una palabra profética para alguien, para una nación o una asamblea en particular. Pero que eso tiene que cumplirse y de manera correcta. Yo no puedo dar la interpretación de algo que no está escrito. Miren, en el libro también, en Amós habla también de los pastores, habla en Habacuc, escribe el sueño y la visión, porque aunque tarde se cumplirá. Está hablando con el pueblo de Israel. Pero las visiones y las profecías, ya sabemos que hubo una alianza, porque eso le dice Jeremías 31 también, y haré un nuevo pacto, eso también lo dice Isaías. Pero que en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, mire lo que dice. Porque el Padre le está hablando el mismo libro de Ageo, todos hablan de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 4 dice, el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó como cuando un hombre es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, aquí veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y 7 lámparas sobre él y 7 canales para cada una de las lámparas que tienes encima. Está hablando de la menorá. Y junto a los 2 olivos a la derecha y el tazón izquierdo. Y proseguí, dije, el ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto? El Señor me dijo, el ángel que habla conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Así que respondió y me explicó, esto es la palabra de Jehová a Zorobabel. No es con ejército, sino con el Espíritu, dice Jehová. Está hablando al pueblo y tiene que ver con una visión en un lugar específico. Porque dice el 10, porque ¿quién es el que desprecia el día modesto de los comienzos? Se alegrarán, verán la plomada de la mano de Zorobabel, aquellos 7 ojos de Jehová que recorren la tierra, y lo que simbolizan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda, insistí, que simbolizan las 2 ramas del olivo que están a los lados del canal de oro, que vierte con aceite dorado. Y respondió, estos son los 2 ungidos que están delante de Jehová en la tierra. Eso tiene que ver con un tiempo cuando ellos regresaron de Babilonia. Pero si usted ve la 6ª y 7ª visión que está ahí en el capítulo 5, está hablando también de un tiempo y lo que iba a suceder con el pueblo. Pero que me gusta esta. Mire lo que dice. El capítulo 10. Imploré a Jehová las lluvias tempranas y las tardías. Las lluvias tiene que ver para que pudiera haber cosecha. Para que lloviera y hubiera bendición y pudieran comer, tuvieran alimento para vestimenta y para todo. Pero mira lo que dice. Envía relámpago y aguacero, darán al pan al hombre de la hierba y al campo. En cambio, los terafines prometen en vano. Los adivinos ven vanidades, anuncian sueños vanos. Vanamente consuelan, por eso vagan errantes como ovejas. Humillados porque no tienen pastores, mira que se han encendido contra los pastores. Tomaré en cuenta los machos cabríos, y Jehová Sebaot visitará a su rebaño, a la casa de Judá, y haré su corcel real en el combate. Y nombre y saldrá la piedra angular, de ella saldrá estaca. Está hablando de un tiempo, y fíjense que están profetizando y dicen cosas vanas, y es un peligro. Este tema es serio, porque de hecho de Yeshua se hablaba de las cosas que iba a padecer. Y era normal
que cuando algo iba a acontecer, el Padre hablara en sueños y en visiones, los desastres, los juicios, porque está escrito. Y se lo voy a demostrar. Mire, en el capítulo 13, el pastor es herido. Y dice, aquel día esos profetas se avergonzarán de su visión y profecía y nunca más se vestirán de manto velloso para engañar. Y dirá, no soy profeta ni labrador, sino labrador de la tierra, pues he puesto el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿y las heridas ¿y qué heridas son estas que están en sus manos? Y responderán, con ellas fui herido en la casa de los que me amaban. Oh espada, levántate contra mí, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y volverán a mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, 2 de la tercera parte serán cortadas de ella y se perderán, pero la tercera parte quedará en ella, y esa tercera parte la haré pasar por el fuego. Lo refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le responderé. Y mi pueblo y dirá, Jehová es mi Dios. Se sabía que el Mesías iba a padecer y se cumplió esa parte. Cuando Yeshua muere, las ovejas fueron dispersas. Pero después que le reconocieran, ahí está diciendo, ese será mi Dios. Hubo gente del pueblo de Israel que reconoció al Mesías. Pero mira lo que dice el 4. Y esos profetas se avergonzarán de sus visiones y profecías y nunca más vestirán mantos vellosos. Mi pregunta es, si el Padre estableció un tiempo determinado para restaurar esa tierra, y por eso está la parábola de la viña, envió mensajeros hasta que envió el hijo, pero le cayeron a golpe y lo mataron, y dice que el dueño de la viña enviaría un ejército. Bueno, eso se cumplió, y fue cuando la destrucción del templo. Bueno, familia, ya vamos a terminar. Le pido disculpas, sé que ha sido largo, pero interesante, porque las profecías tienen que cumplirse para con ese pueblo y para con las naciones. Y termino con esto. Hay profecías que están dadas para las naciones, que están en el libro de Isaías, Jeremías, los profetas menores incluso. Pero que son aquellas naciones que mencionan ahí esos profetas que siempre han estado en contra del pueblo de Israel. Pero hay algo más. El hecho que las naciones no aparezcan en esas profecías no significa que el Padre vaya a dejar actuar con la nación donde usted está. El hecho que no estén profecía o palabras escritas de esa nación no quiere decir que no tenga cumplimiento. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, vayan a las naciones, anuncien mi reino. Si el Mesías envió a anunciar un reino, es porque él quiere restaurar a las naciones. Desde un rey o un presidente, un gobernante, hasta su pueblo, hasta lo último. Y nación que se oponga a Israel, se lo digo honestamente, amigos, es una nación que está en peligro. Claro, podemos entender que Israel tiene acierto y desacierto. Yo no soy quien para decir en qué está, porque el Padre lo conoce. Y Él es el dueño y amo de esa tierra y también de su vida y la mía. Pero lo que nosotros no podemos dar, separar lo uno de lo otro. No podemos. Bueno, familia, vamos con
con otro audio, y con ese sí finalizo, porque ya tiene que ver con lo que tiene que ver el Brit Hadashah, la alianza, y lo que se cumplió en el Mesías. Amigos, regresamos entre pronto, nos vemos. Ley Raot.